Muy buenas a todos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a explicar de los peligros que hay a la hora de descargarnos programas craqueados en internet, ya sea tanto de edición de imágenes como que de edición de vídeo o de una determinada Office para Windows. Te pueden robar los datos del banco, te pueden robar Facebook, te pueden robar Instagram, te pueden robar tus redes sociales, te pueden robar tu canal de YouTube, te pueden robar todo. No pagar 4 o 5 euros o por no utilizar una alternativa, pues por ejemplo a Sony Vegas, una alternativa a Photoshop. Hay alternativas al Office, hay alternativas totalmente gratuitas y sin riesgo de recibir virus. Así que el objetivo de hoy básicamente es hablaros de los peligros, y en un próximo vídeo lo que sí que quiero hacer es enseñaros las alternativas gratuitas que afortunadamente a día de hoy tenemos para no depender de ir a buscar estos programas maliciosos, ¿vale? Así que afortunadamente, vuelvo a repetir, hay alternativas gratuitas que todos estos programas los reemplazan y no necesitamos exponernos. No necesitamos exponernos, solamente tenemos que cambiar nuestros hábitos, ¿vale? Así que primero quiero enseñaros los peligros que hay a la hora de descargarnos un determinado programa. Estamos expuestos, y vuelvo a repetir, nos pueden robar la cuenta del banco, nos pueden robar la tarjeta de crédito, nos pueden robar nuestra información. Como tengamos un DNI en nuestro ordenador, nos pueden pedir un crédito con nuestro DNI y nos joden, pero de una manera bárbara por no tomar esto en serio, ¿vale? Así que prestar mucha atención a lo que os voy a explicar porque os va a venir muy bien. Así que vamos al escritorio y vamos a hacer dos pequeñas pruebas que os vais a quedar flipaos. Vale, pues ya estamos en mi escritorio y me acabo de descargar dos programitas, ¿vale? De internet. Simplemente he puesto Sony Vegas descarga y el primer resultado me ha dado esto, que ya previamente lo he descomprimido. Y el segundo resultado ha sido este, que he puesto descargar Photoshop, y el primer resultado que me ha dado ha sido este, ¿vale? O sea que se supone que los primeros resultados son los que más visualización tiene y los que más se descarga la gente, ¿vale? Entonces lo primero que voy a hacer, el de Sony Vegas sí que lo he descomprimido ya, pero el de Photoshop no lo he descomprimido. Primero lo voy a analizar a ver si mi antivirus detecta algo, ¿vale? No se ha detectado ninguna amenaza, vale. Lo voy a descomprimir. Vale, pues ya lo hemos descomprimido. Ahora lo que vamos a hacer es visitar la página de Virus Total. Aquí está, Virus Total. Y vamos a analizar los archivos. Primero vamos a ir a... Lo tengo en descargas. Este, por ejemplo. El Photoshop. Vamos a ejecutarlo. Y aquí tenemos un troyano como la copa de un pino. Nada más ejecutar el primer archivo, ¿eh? Vamos a analizar el otro archivo que hay. Este, el parche. Y aquí otro troyano. Ay. Vamos a borrar esto. Mucho cuidado con lo que os descargáis, que hay muchos troyanos y os la pueden clavar y se pueden liar muy, muy gorda. En un siguiente vídeo, como ya he dicho, os explicaré herramientas que tenéis totalmente gratuita para prescindir de estos programas tan famosos, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, caí buscando un Sony Vegas y caí en la trampa y me hackearon concretamente la cuenta de Facebook y la cuenta de Instagram porque no tenía activada la autentificación en 2 pasos. Lo demás, como tenía activada la autentificación en 2 pasos, no pudieron entrar. Pero todas las contraseñas que tenía en Google Chrome y todos los sitios que había visitado, ellos lo sabían perfectamente. Sabían todo. Evidentemente también sabían, cuando compro una determinada página, el número de tarjeta que yo ponía, cómo pago. Entonces ellos también intentaron hacer compras con ese número de tarjeta, ¿vale? O sea que se pudo liar muy, muy gorda. Afortunadamente el ataque lo pudo detener, pero todo fue así como lo he explicado, descargándome un programita de estos y la lié, pues como veis, muy gorda. Afortunadamente, consejos, ¿cómo se puede evitar esto? Pues evidentemente mi primer consejo es tener un buen antivirus. ¿Cómo se puede evitar esto? Pues os dejaré un link en la descripción del vídeo en el cual podéis comprar un antivirus calidad-precio muy, muy bueno. Yo utilizo Kaspersky. A día de hoy estoy muy contento con él y por una licencia para un año considero que es pagar un precio justo, ¿vale? Después, como vuelvo a decir, no os descarguéis nada pirata. En el momento que os descarguéis algo pirata o algo con crack, os meten virus.
ni juegos, ni programas, nada. Si queréis evitar ser hackeados, hacer esto. Que muchos dirán, no, si eso no pasa nada, si eso es porque tú lo haces para hackear, para digamos, alterar el código y así poder instalarte el programa, ya. Pero es que una cosa no quita la otra. O sea, se puede alterar el código y de paso que se altera el código, se altera tu cuenta de banco, ¿vale? Porque te meten ahí el virus. Entonces, muy importante, no descargar nada de forma ilegal. Hay alternativas gratuitas hoy en día que podemos utilizar para dejar aparte eso y estar libres de virus. Y este es un vídeo que tenía que hacer para dejarlo bien claro y que no os pase lo mismo que me pasó a mí. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si fue así, dale un like bien fuerte. Si queréis compartirlo con vuestros seres queridos o vuestros amigos, lo podéis hacer para prevenirlos. Y nada, nos vemos en la próxima partida. Hasta luego, totalcitos.